En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de San Luis Gonzaga, religioso. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual de lo que su corazón le diga, cada cual de lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría, y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Serán ustedes ricos en todo para ser generosos en todo, y su generosidad por medio de nosotros se convertirá ante Dios en su acción de gracias. Palabra de Dios. Bien, seguimos hablando de la generosidad, un tema que estábamos hablando en el día de ayer. Hoy San Pablo continúa este tema del ser generosos y el de dar, pero le agrega algo importante hoy. El que poco siembra, poco cosecha. El que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual da de lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, sino con alegría. Y eso es algo bien importante. Vamos a mirar esta frase. Si tú das mucho, recibes mucho. Y por eso les decía ayer, aunque no tengas, da algo, que eso se te va a devolver y en bendiciones. Entonces hoy San Pablo nos está diciendo eso precisamente, es dar. Y a veces yo pienso que no es dar mucho. Sí, aquí dice que el que siembra poco cosecha poco, pero es que lo poco no significa, o sea, lo mucho no significa la cantidad, lo mucho significa lo que yo puedo dar, ¿sí? No podemos compararnos al que quizás tiene una buena posición económica con el que no la tiene. Entonces dar mucho, pues al que tiene buena posición económica no le cuesta nada, pero eso no es dar mucho para él, es dar desde su necesidad. Eso es lo que San Pablo quiere decir y lo que todos tenemos que entender. La idea no es que, por ejemplo, si vamos a hacer una donación, el que dio 1.000 al que dio 100, ¿quién dio más? Al que dio 1.000. No, depende, porque si el que dio 1.000, si el que dio 1.000 o sea, no lo necesita, le sobra, entonces eso no es mucho. Pero el que dio 100 sí siente la necesidad. Entonces a ese que siente la necesidad, ese dio mucho. Esa es la tarea, ese es el deber ser. Entonces yo creo que ahí es donde está el punto. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser generosos y a entender en qué punto nosotros debemos estar y qué punto nosotros debemos dar. Vamos a dar en qué medida, vamos a dar, o sea, en qué grado vamos a dar. Y no se sientan mal porque es que yo no tengo mucho para dar. Acuérdense la frase, mucho no significa en la cantidad, mucho significa la necesidad. Aunque yo no tengo mucho tiempo, yo estoy aquí para apoyarte, eso es mucho. ¿Sí ven? Aunque yo no tengo mucho dinero, esto es lo que doy para ayudarle, eso es mucho. Pero si yo tengo todo el tiempo del mundo y aquí estoy para ayudarle, eso es lo que le sobra. Entonces no se sientan mal, no se trata de que hay que dar en cantidad, se trata de que hay que dar desde nuestra necesidad. Ese es el punto. Y eso es lo que está diciendo San Pablo. Cada uno da desde su necesidad. Entonces vamos a repartir a manos llenas a todos, desde nuestra necesidad. No es la cantidad lo que va a ser mucho, es la generosidad, la disposición, la necesidad. Ojo con eso, no es la cantidad lo que lo hace mucho, es la generosidad, es la disposición, es la necesidad. Así que ánimo y que Dios nos bendiga para poder entender y para poder aceptar entender y aceptar este plan de Dios, pero más que todo disponernos a ser generosos con Dios.
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres, para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Bien, aquí tenemos este evangelio. Es un evangelio que leemos en la Cuaresma, ¿cierto? Cuando iniciamos el miércoles de ceniza se lee este evangelio. Y hoy lo tenemos acá porque obviamente es como la continuidad de esta lectura de la generosidad y del no tener que vociferarlo o gritarlo. Hay mucha gente que dice yo ayudo, yo aporto, yo doy, yo... No hay necesidad de decirlo. ¿Cuál es la necesidad de decirlo? Los bienes que uno hace, los milagros, digámoslo así, que uno hace por los demás. No hay necesidad. O sea, si tú lo tienes que gritar y lo tienes que decir, es porque no lo estás haciendo de corazón, es porque lo estás haciendo por un interés. ¿Ves? Esta lectura lo primero que nos enseña es, sean generosos, pero quédense callados. Miren el ejemplo de los santos, que cuando los santos hacían un milagro, y Jesús de Nazaret también, cuando hacían un milagro, lo que primero le pedían a la gente es no se lo diga a nadie, quédese callado. En cambio nosotros hacemos un milagro y se lo queremos decir a todo mundo. Cálmese, porque ¿cuál es la necesidad de que todo el mundo lo sepa? Basta con que la persona se haya beneficiado y listo, no hay necesidad de nada más, ¿sí? Entonces, eso es lo secreto, es su Padre que está en lo secreto. Segundo, no poner esas caras tristes, no, es con alegría, se da con alegría y se manifiesta con alegría. Es algo bien importante, ¿sí? Se da con alegría y se manifiesta con alegría. No es que me siento mal, me falta algo, no, yo doy con alegría. Este tema, por ejemplo, del ayuno, estar lo más alegre, ayunar pero con alegría, no tener que poner esas caras largas, ¿sí? Sino que con esa alegría normal, como si nada estuviera pasando, nadie tiene por qué darse cuenta. Yo creo que hay unas cosas que son Dios y yo, esto es un tema de privacidad, o sea, esto es un tema personal, Dios y yo. Aquí podemos aprender mucho con este evangelio. Esto es un tema entre Dios, entre el Señor y yo, nadie tiene por qué saberlo, nadie tiene por qué especularlo, indagarlo, ¿no? Esto es un tema entre el Señor y yo, no pasa nada, nadie más lo tiene que saber. Es algo bien importante. Luego viene el tema del entra a tu aposento, entra en la intimidad. Nos falta mucho entrar en esa intimidad con Dios. En este tema de la generosidad, ser más generosos con Dios, dedicarle más tiempo. Pero más tiempo significa más en la intimidad, ¿sí? Uno puede dedicarle tiempo a su familia, para salir, pero hay calidad de tiempo, hay un tiempo como más íntimo, ¿sí? A veces yo le pregunto a las parejas, ¿y ustedes salen? Y ellos dicen, sí, nosotros salimos todos los días con los niños. No, eso no es una salida en pareja, esa es una salida en familia. Entonces usted habla con Dios, sí, yo voy a misa, yo rezo el rosario. Sí, eso es una religiosidad popular, rezar el rosario es muy bonito, una práctica de devoción muy bonita. Y la Eucaristía, obvio que es lo más excelente, pero de vez en cuando siéntate,
Siéntate a contemplar el Santísimo. Ten un espacio más privado con el Señor. Y eso es lo que también nos está enseñando hoy el Evangelio. Tengamos un espacio más privado con Dios, que lo necesitamos. Así que la generosidad incluye estos espacios privados, secretos, donde el Señor y yo nos conocemos y sabemos cómo vamos a guiar nuestra vida. A ser generosos, ya saben, no es con la cantidad, sino con la necesidad. Eso, desde nuestra necesidad se mide la cantidad, no desde el monto o desde el tiempo, es desde nuestra generosidad, es desde nuestra necesidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.